Primero, balance 2025. ¿Cómo evalúan lo que fue 2025 en cuanto al área, obviamente, y todo lo hecho? Bueno, la verdad que para nosotros el balance es positivo, siempre uno quisiera más, pero bueno, en un contexto difícil nosotros pudimos mantener la obra pública y otra cuestión muy importante fue que pudimos hacer cierto el esquema de funcionamiento del Fondo del Resarcimiento y empezar finalmente a licitar y ejecutar estos proyectos que involucran una serie de subejecutores, es decir, organismos, 3 municipios que son proveedores del servicio de agua potable y saneamiento: Luján, Maipú y Tupungato, irrigación, AISAM, vialidad, y la propia subsecretaría. Entonces, desde ese anuncio que hizo el gobernador en octubre del 24 a este año 25 que terminó, haber podido encarar más de 20 obras, digo, es una cuestión importante para nosotros. Y después, obviamente, la profundización que se dio del plan de obra en el 2025 fue también relevante, histórico, los puntos que adquirió en el presupuesto. Así que, bueno, entre las obras que nosotros teníamos ya de continuidad, más las obras nuevas, nosotros hoy tenemos más de 300 obras en ejecución. Iniciamos de cero más de 92 obras. Coordinamos estos procesos con los distintos organismos que les mencionaba. Así que por el lado de la obra, digo, muy satisfechos en ese sentido, aunque siempre uno ve el medio vaso vacío porque siempre hay necesidades. Y también desde el lado del ordenamiento territorial se avanzó bastante, por ahí es un área que dentro de la subsecretaría que pasa más desapercibida, pero se avanzó con los planes de ordenamiento territorial. Cuando asumimos 9 municipios que los tenían, hoy ya los tienen la totalidad. El único que está revisando y ya casi por audiencia es Malargüe, por todo el tema del distrito minero, Malargüe minero occidental. Hemos trabajado también en un código unificado de construcción, que también ha sido un proceso súper laborioso, que se ha llevado a todos los rincones de la provincia y que ya estamos a punto de consensuar en casi todos sus capítulos. Hemos consolidado el sistema de información o geográfica o como se llama, infraestructura de datos espaciales, que era algo que establecía la Ley de Ordenamiento Territorial, que no se había podido cumplir, que sea datos ambientales y territoriales que estén de acceso público para todos sin ninguna limitación en su acceso, y eso hoy también. Entonces eso implica una mejor planificación territorial, economía en cuanto a la formulación de proyectos, el uso de estos datos por tercero, integrar información y generar también o fortalecer a los municipios que no tenían por ahí portales digitales de su información georreferenciada. Entonces la verdad que en eso también, como digo, es un trabajo que a veces pasa desapercibido y que ha sido muy fuerte también desde el lado del ordenamiento territorial, base para el desarrollo, que es el otro nombre de la subsecretaría. El otro día, a partir de un hecho fortuito, o no tan fortuito, pensaba en la importancia de las obras que no se ven, porque todos vemos una autopista, todos vemos una ruta, todos vemos una escuela arreglada, pero hay veces que se entierra plata donde no se ve. Es verdad. Y el otro día con esta lluvia y lo que ocurrió en el Zanjón de los Ciruelos y demás, donde un par de personas perdieron la vida, y pensaba en las obras aluvionales, ¿no? Y en el riesgo que corre mucha gente a partir de haber edificado precisamente en lugares donde no correspondía. Sí. Y de hecho ya están las casas hechas, no se puede volver atrás. ¿Cómo se trabajan estas áreas y estas cosas que es poner plata donde no se ve? Trabajaron en los aluvionales por acá, por la zona de Godoy Cruz, demás, eso hubo presentación oficial, pero ¿cómo se busca solucionar lo que está mal hecho desde hace mucho tiempo? Bueno, a ver, específicamente en el área del Piedemonte, que es un área especial y así lo determina la ley, la 9014 del año 22, lo que establece esa ley dentro de todo lo que es la zona que abarca el Piedemonte, dice qué zona es edificable y qué zona no es edificable. Sobre la edificable hay 2 situaciones: aquellas, como bien decís, que ya están construidas, y aquellas nuevas que se sigue expandiendo, porque la ley no prohíbe, sino que ahí establece requisitos especiales por ser una zona, como vos decís, es un aluvional,
con una alta pendiente y que a su vez, como bien decís, que ha ido creciendo los asentamientos y consolidándose, ha hecho que los suelos se vuelvan cada vez más impermeables. Entonces, en ese sentido, la ley establece una serie de requisitos para esas urbanizaciones y también para para la parte pública, y por eso, como bien decís, acabamos de terminar inversiones que más de 3.800 millones de pesos entre el colector Blanco Encalada, el colector el 301 acá también en Godoy Cruz, y hay otras que están previstas también. Hacia adelante, nosotros acabamos de sacar un decreto que reglamenta un capítulo de la ley 9014, que es el de las infracciones, que básicamente, como nosotros decimos, ojalá no recaudemos nada por eso, porque no buscamos eso, sino sí buscamos una disciplina territorial que lamentablemente a veces uno tiene que recurrir a estos instrumentos sancionatorios y que duelen, como son las multas, para que se tomen en consideración, pero que se cumpla con la ley. Y hacia atrás, hacia lo que vos decís, que es, lamentablemente a veces el Estado tiene una regulación residual, y ahí sí, los municipios son los encargados primeros de su ordenamiento. Estamos con un trabajo en la legislatura desde el año pasado esperando sacar una ley que se viene trabajando en las distintas comisiones que tienda a regularizar todo lo que ya está en materia, sobre todo precisamente esto de drenajes pluviales, pendientes y demás obras, para obviamente estar medianamente adecuado a una zona que requiere, por su fragilidad, por así decirlo, esto sin entrar en pánico, ¿no? Pero sí por su fragilidad y su configuración actual, requiere de tratamientos especiales. Marité, son 150 millones de dólares que se piensan invertir en el tren de cercanías. ¿Cómo está ya la licitación? Son 33 kilómetros, ¿no? Sí, de San vías Martín, nuevas. Junín hasta Gutiérrez. Hasta la estación Gutiérrez en Maipú. ¿Y son cuántas estaciones? 8. Son 8 estaciones. Una en Junín, la estación San Martín, Palmira, en San Martín, propiamente dicho, y el resto de las estaciones, las 6 siguientes, son en el departamento de Maipú, que terminan en Gutiérrez, como bien decías, proyectando de que se vincule con el metro tranvía. ¿Cómo quedó la licitación? Porque la última vez que yo la vi fue precisamente cuando estaban haciendo la apertura de sobre. Estamos en plena evaluación Había una empresa, un consorcio chino, ¿no? Hay también un consorcio chino que se presentó. Recordemos que esa licitación es de 3 rubros. Lo que hace a la construcción de la nueva vía, ¿sí? Porque es todo todavía nuevo, más los paradores y las intervenciones a los paso nivel. La operación luego del servicio de pasajeros y la adquisición del material rodante. Entonces fueron 3 rubros la licitación. Ahí las empresas se han presentado, algunas a los 3, otras a uno solo. Algunas se presentaron en un rubro y en otro rubro se presentaron asociadas en una UTE, y a su vez en cada uno de esos rubros hay ofertas que han presentado ofertas alternativas, que también lo prevé el pliego. Así que básicamente estamos en pleno proceso de evaluación de las ofertas. No solo se analiza lo económico, sino la parte técnica y de antecedentes. Son obras que tienen un marco jurídico y legal muy importante. A su vez, recordemos que hace más de 40 años que no se hacen unas obras de esta naturaleza. En el país es la única que está hoy en marcha. Así que lo que podemos decir es que estamos en pleno proceso de análisis de oferta. Son muchas y además muy variadas las alternativas, con lo cual está la comisión abocada a hacer todo el análisis económico y técnico. Esperamos en un mes más o menos poder estar arribando a un informe de preadjudicación, no antes. No, se piensa hacer algo similar con otros sectores, aprovechando que todavía hay vía férrea en la provincia. Sí, el gobernador nos ha instruido a estudiar otros... ¿No está por dar alguna primicia? No puedo dar ninguna primicia todavía, simplemente... Pero hay algo. Simplemente decir que el gobernador y Natalio estamos estudiando otras alternativas en otras zonas del área metropolitana. Algo a punto de darnos una primicia. No, parece mentira, ¿no? Porque aún hoy
un indicador de desarrollo de las naciones siguen siendo las vías férreas. Totalmente. Y Argentina renunció a eso. Renunció de manera bochornosa, sí. y habiendo tenido en su momento una de las redes más extensas del planeta. Bueno, todos recordamos el ramal que para, ramal que cierra de Menem, y a partir de ahí la debacle. Pensaba también en el tema de las escuelas, ¿no? Las escuelas, yo tengo una gran preocupación por lo que es la educación. Uh-huh. Y escuchaba un experto que nos visitó hace un tiempo diciendo: la escuela es lo único en este planeta que no cambió en un siglo. Hace un siglo era un aula con pupitres y un pizarrón, y hoy en día es un aula con pupitres y un pizarrón. Digo, ¿cómo están trabajando el tema escolar? Bueno, nosotros desde la subsecretaría siempre hacemos obra para un cliente, ¿no? Entonces es lo que nos determina en este caso la Dirección General de Escuelas. Nosotros actualmente hemos entregado alrededor de 9 escuelas, entre jardines y escuelas. Tenemos 17 en ejecución, porque ha sido una prioridad del gobernador y del ministro del área. Y en ese sentido, las prioridades en cuanto a lo que es el diseño, ¿no? Que es de donde nosotros podemos hablar, sí son espacios donde inviten a quedarse, donde los jóvenes y los niños sean invitados a quedarse en esos establecimientos educativos, sobre todo por la función no solo educativa, sino fundamentalmente social que desempeñan, y sobre todo en lugares un poco más alejados, ¿no? No, por ahí en las zonas metropolitanas siempre se tiene acceso a otros servicios, a otros recursos, clubes y demás, y a veces en los lugares más alejados la escuela viene a cumplir esas funciones. Así que en ese sentido nosotros respetamos, digamos, lo que nos va indicando la Dirección General de Escuela, pero el común denominador es esto: invitar a que sean espacios donde todos los jóvenes quieran quedarse. Hemos inaugurado una escuela muy linda en San Martín, la Blanca Nelia de Gutiérrez, estamos haciendo escuelas técnicas. Bueno, UGACOP, el complejo educativo UGACOP en San Rafael, que recibió un premio por la red Edificar, que no solo es en su método constructivo, sino también en la versatilidad que tiene el espacio para hacer de salón de usos múltiples, de distintas, obviamente que se presten distintas funciones, que se cursan distintas carreras, que sea amigable con el ambiente, que se traten los líquidos, las aguas grises, que haya reutilización, o sea que también el edificio marque un mensaje en ese sentido. ¿Qué lugar ocupa en la planificación de desarrollo territorial y demás esta idea de amigable con el medio ambiente, energías renovables? Ya está en el centro de las demandas propias, ¿no? Cuando encaran las obras, digo, pensemos en lo sustentable, pensemos. Sí, obviamente que es un requisito, digo, ya sea por obligación o por convicción, obviamente empieza a marcar esa necesidad. A veces está el entusiasmo, pero que a veces se ve limitado, por ejemplo, a veces con la capacidad, porque hay métodos constructivos que son muy buenos, pero a veces no está todavía la transferencia de capacitación, ¿no? Para algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos. El tener también el tema, por ejemplo, de la energía de paneles o techos con paneles, también está el tema después del vandalismo y del mantenimiento. Entonces después es una de las cuestiones, es muy lindo cuando uno termina una obra y la entrega, pero el desafío es cómo se mantiene después de esa obra y si están los conocimientos de quien tiene que operar esa obra. Nosotros hacemos hospitales, lo entregamos a salud, hacemos escuelas, se lo entregamos a la Dirección General de Escuela, pero lo termina operando un directivo. Entonces también el desafío es que sea económico también en su mantenimiento, que esté también, considere estas cuestiones que lamentablemente se dan, por ejemplo, del vandalismo, pero sí estamos en un camino. Te diría que no incipiente, pero si uno lo tuviese que poner, bueno, cuánto pesa los métodos tradicionales versus los nuevos, o condiciones de sustentabilidad o el tratamiento de aguas grises, te diría que todavía nos queda un camino. Tendríamos que ser un 80-20, digamos, estamos en un 20, nos queda un camino todavía importante por ahí. La situación de las carreteras ha mostrado el gobierno provincial, más allá de que el gobierno nacional hace 2 años se mantiene firme en tener parada o detenida la obra pública, con todo lo que realmente acarrea esa. Creo que son 42.000 kilómetros de ruta en el país. Sí, por ahí. Aproximadamente. Nosotros tenemos solo 17.000. Bueno, así que y la importancia que eso tiene.
Hay obras detenidas, una de las que ya se activó, que es variante Palmira-Luján, ya está solucionado, pero hay 2 puentes caídos hacia Tunuyán. Hay una detención de ruta desde el aeropuerto hasta la entrada de la vía cabecera de la Valle, ruta 40. Ni hablar del corredor internacional, que se iba a remodelar todo, inclusive con reavivar la utilidad del túnel Caracoles. ¿Qué va a suceder con todo eso, Marité? Bueno, esas son obras que sigue la Nación, no son de las rutas que nosotros hemos convenido con la Nación hacer, como ha sido la 143, que sí está convenida y que ya está en proceso de adjudicación, como la ex Ruta 7, porque ahora ya se llama Ruta Provincial 22, que abrimos mañana uno de esos tramos. Y después la 40 desde Paso hasta Ascuénaga, que sí es otra de las rutas que ha pedido la provincia para intervenir, pese a ser nacionales. La 143 es la que va a San Rafael. De Pareditas a San Rafael, que ya está adjudicada. En los 3 tramos ya tiene su informe de adjudicación, ya pasó por el Consejo de Obra Pública hace 2 semanas atrás, así que ya vamos camino a la firma de los contratos. ¿Y el tramo a San Juan? El tramo a San Juan, lo que vos decís, junto con los puentes, sí, son obras que se ha seguido la Nación. Los puentes... Porque es nacional. Porque es nacional. Claro. O sea, hay... En lo que es la 40 Norte, que es la que vos decís desde el aeropuerto hasta la entrada de la Valle, están en un proceso de renegociación, nos consta de poder continuar la obra, están en renegociación de contrato, y los puentes sí siguen en ejecución, lento, pero siguen en ejecución, se están pagando, están trabajando más que todo sobre los estribos de los puentes. Bueno, ahora sí, en estos días todas las empresas constructoras han dado vacaciones, pero lento, como decís, lamentablemente sí los ha dejado, sí quedan en órbita de la Nación y sí se siguen con los pagos. La variante Palmira se terminó, la variante Palmira-Grelo, y la Ruta 7 ya se hizo la audiencia pública, que también la hace la Nación, y nosotros estimamos que, o según los planes que nos comunican, a partir de marzo estaría el llamado a licitación. Ya se hizo una en la zona de Santa Fe, exacto, ya se adjudicó, y ese mismo esquema público-privado es el que tienen pensado para la Ruta 7, como se indicó en la audiencia pública. Si nosotros no hubiéramos tenido los fondos de resarcimiento de, lamentablemente, la fallida obra de Portezuelo del Viento, hubiera resultado muy difícil para la provincia encarar todo esto. Creo que se está utilizando de manera razonable, porque la obra pública en Mendoza, lo acaba de decir usted, es muy importante, y que se haya detenido es perjudicial, y fundamentalmente para el tema de la seguridad de la gente, y por el otro lado para la producción mendocina. Sí, a ver, la infraestructura siempre tiene que tener la perspectiva de servicios. Un puente en sí mismo no es nada si no cumple un servicio, la ruta es igual. Yo creo que la provincia, 2 cuestiones importantes. Obviamente, su disciplina fiscal ha permitido que siempre haya un importante componente de la obra pública. Obviamente, los fondos del resarcimiento han sido un músculo adicional que el gobernador, desde el día que asumió, si alguien prestó atención en su discurso, dijo que iba a estar destinado a obras de infraestructura económica y de base, como es el agua, con fines productivos, el agua potable y saneamiento, otra de las obras que no se ven, se rompe, claro, van por abajo y nadie las ve, pero después uno quiere que vengan inversiones, pero no vas a tener factibilidad ni de agua, ni del servicio cloacal adecuado que hace a la seguridad hídrica, las rutas, por supuesto, la conexión o la conectividad, por eso con una perspectiva de desarrollo regional. Esa perspectiva es la que tiene el tren también, por ejemplo. Unir oasis, la 153 y la 171, Alvear y San Rafael, desde Las Catitas hasta Montecomán. Bueno, Pareditas a San Rafael. Entonces eso es lo que dijo, vamos a hacer obras de infraestructura de base económica, que es la infraestructura esencial para igualar los puntos de partida, que no son iguales en todo el territorio provincial. Así que bueno, sí, ha sido importante contar con estos fondos, creo que también ha sido importante la decisión y la orientación, por eso también a veces nosotros hemos dicho, alguna vez algunos periodistas dijeron, hagan obras más simpáticas, más divertidas. La verdad, nosotros no hacemos parques, no hacemos plazas, vamos a hacer estas obras de base, que son las de la infraestructura económica, que después tienen el desafío, como toda infraestructura, de mantener el stock de capital, porque las rutas... No hubiésemos llegado al estado o hubiésemos empezado tan de abajo como por ejemplo la 7, que ahora se llama 22. Nosotros mañana abrimos la licitación. Es una reconstrucción a cero de su carpeta
estructural. Si esa ruta hubiese tenido los mantenimientos adecuados, no hubiésemos llegado a empezar tan desde abajo. Hace 40 años que no se le hace una intervención a esa ruta. Lo mismo que la 143. Entonces, bueno, no solo es invertir en la infraestructura nueva, sino también invertir en la infraestructura existente. Por eso, bueno, la decisión del gobernador de intervenir independientemente de las jurisdicciones, rutas que hacen necesariamente a la conexión de la socioproductiva de la provincia. Marité, también se está pensando del mismo modo que la variante Palmira hace un desvío de la ruta 722 hacia Agrelo, en un anillo norte, ¿no? Desde por ahí para salir atrás del aeropuerto o en esa zona. A la Valle. A la Valle, sí. Directamente. A ver, sí, es un proyecto muy ambicioso, en esto quiero ser clara, sería como construir la variante Palmira, para que se den una idea. Sin nada más ni nada menos que con un nivel de expropiaciones y de afectación de activo 10 veces más de lo que tuvo la variante Palmira, Agrelo. Entonces lo que nosotros hemos hecho a través de la ruta 33, de la ruta 31, ir haciendo esas conexiones para simular una variante norte sin hacer una obra nueva que implica estas características que yo les decía y que más allá del costo económico de la infraestructura física, tiene un gran tema con el tema de la afectación de activos y de construcciones. Tampoco tiene la demanda que tiene la variante Palmira porque no es un cruce internacional, ¿no? No tiene obviamente el flujo vehicular. Claro. Entonces, bueno, la relación, el ratio, digamos, de economía de la inversión tampoco da para eso, por eso estamos haciendo la ruta 31, la 33 y demás con vialidad, simulando esa conexión. Sigue la 82, ¿no? Sigue el 82. Y es la parte 3. Es el tramo 3 que va desde la rotonda de Gobernador Ortiz hasta el pueblo de Cacheuta, incluida una pequeña intervención en el pueblo que implica una relocalización de los locales comerciales que están en la contracurva. Exacto. Y mejorar el ingreso a la propia villa. Sí, está en ejecución. Justamente esta mañana hemos tenido reunión por el tramo 3 del 82. Así que, bueno, ahí trabajando en las colectoras, trabajando en los puentes, lleva 7 puentes. El más significativo va a ser el paralelo al puente Frasca. El puente Frasca queda como monumento, como mirador, y se hace un puente paralelo sobre el río. Ahí también recordemos que en esa traza está la central Álvarez Condarco, así que hay que tener ahí una serie de previsiones y de consideraciones específicas. Hay mucha historia ahí, Marita. Hay mucha historia, hay muchos también construcciones fuera de la línea de caminos. Bueno, Cacheuta es un poco caótico. Digo, uno se mete ahí, no sabe dónde va a parar, es una mezcla de autos y gente. Sí. Bueno, ahora con la playa un poco se ha ordenado. Se calmó, pero la gente quiere llegar a la mesa del restaurante en auto, no quiere dejarlo en la los mendocinos playa. Somos así, ¿no? Nos gusta llegar hasta la puerta de la habitación en el auto. Que en las escuelas quieren meter al chico en el aula con el auto y abrir la puerta y que se siente en el pupitre, Sí, ¿no? sí, tenemos esa mala costumbre por ahí de las ciudades más chicas, porque en ciudades grandes, obviamente, estos hábitos no lo tienen. Bien. Acá me está avisando algo de producción, pero si tuvieras que pensar, cuando mirás la mancha urbana de Mendoza o la demanda de Mendoza en sí, no solo de la ciudad, digo, ¿no? ¿Qué obras soñarías para realmente transformar? ¿Cuál es un poco el sueño imposible o el sueño posible? No lo sé. A ver, yo creo que le faltan obras a la mancha urbana, vamos a decir, al área metropolitana, que tiene algunas disparidades, porque dentro del área metropolitana también está considerado, por ejemplo, la Valle, que tiene otra realidad. Con respecto a la mancha urbana, a mí me parece eso, y por eso estamos trabajando fuertemente en el ordenamiento del piedemonte. Y ahí sí me parece que hacen falta algunas obras aluvionales y algunas obras sobre todo de agua, que hagan a la seguridad hídrica. Ese es un tema todavía que resta, creo yo, por ordenar, que obviamente están colaborando mucho los municipios, pero que son obras fundamentales, no son
grandes obras, sino que son obras muy esenciales. Primero, cuidar lo que hay debajo, bienes y servicios y la gente, y por el otro lado, la calidad, entonces por eso el tema de agua. Hay muchos barrios, no son asentamientos, son la urbanización que ha crecido, por ejemplo, en la zona de Las Heras, apuntando más hacia lo que es el Cerro Arco, el Challao, donde el agua potable es el gran problema que hay en esa zona, ¿no? Pero ahí yo voy a decir algo. A ver. Yo he trabajado en irrigación hace mucho tiempo y después, recientemente, antes de asumir esta función, era jefe de gabinete. Por allá, por el año 2000 o 2002 creo que era, irrigación todos los años sacaba una resolución que decía que el Challao era zona de restricción de agua. Y decía, no hay agua. Aviso que no hay agua. Sin embargo, se sigue construyendo por irresponsabilidad, por acción o omisión de muchos actores. Pero irrigación lo decía, entonces en un momento dijo, yo no voy a volver a decir todos los años que renuevo esa restricción. Voy a informar que ahí no hay disponibilidad de agua. Entonces el Estado de ahí, por ejemplo, ha sido honesto, ha dicho, miren, no hay disponibilidad de servicio. ¿Qué pasa? La gente, por ahí por necesidad o porque ve una oportunidad y porque pues dice, bueno, yo presiono y después el agua me va a llegar y después los servicios me van a llegar y después, por ejemplo, ahora con la ruta 99 hemos recibido una ruta hermosísima que ha ordenado el tránsito, que además conviven peatones, ciclistas y la gente, el transporte público y los vehículos. Y sin embargo hay gente que se ha quejado porque le hemos corrido el ingreso a su barrio, que lo hacía en infracción, corriendo riesgo de vida, 500 metros o 1 kilómetro más. Porque hay rotondas. Porque hay rotonda. Pero me llevaron la rotonda. Sí, y no se me olvide de los zorros que viven en esa zona. Porque estuvo mal. Claro. Porque estuvo mal planificado. Y es verdad, y a veces vamos detrás de eso. Pero hay obras que se tienen que hacer y que tienen que ordenar. Y bueno, y nos tenemos que acostumbrar de que tenemos que hacer determinados kilómetros más o determinados metros más porque nos pusimos en lugares que no corresponden. ¿Va a haber sanciones, incluso demoliciones de las cosas que están mal hechas por ahí? Sí, el nuevo decreto que reglamenta la ley 9014 en lo que hace las infracciones está previsto una gradualidad de multas y una gradualidad de pena, en términos económicos, según la gravedad que revista la obra. Por eso nosotros decimos que si lo hacen respetando la ley, como dice la ley, la 9014, y como lo establecen los municipios, nadie debería quejarse o sentir este nuevo decreto. Pero no me quiero quedar con algo de lo de recién. ¿Cuáles son las grandes obras que uno sueña para el área metropolitana? Yo la verdad que sueño con obras que nos permitan integrar de mejor manera nuestros oasis. Nosotros naturalmente estamos distribuidos en oasis. Y la verdad que los puntos de partida o las diferencias, hay desequilibrios horizontales, no son las mismas los recursos que tiene la zona metropolitana que lo que tiene el este, el sur o el Valle de Uco. Entonces, para mí son las grandes obras, el tren, las rutas, son obras que hacen a esa integralidad del territorio y a que, por ejemplo, los chicos que estudian en el Valle de Uco lleguen más rápido, los chicos del este, que el turismo también tenga una vía y la producción buenas vías de acceso al sur provincial y que sea un poquito más equilibrado el desarrollo de la provincia, más allá de la zona metropolitana. No lo digo porque soy del este, lo digo, pero por ahí sí, porque uno vive realidades distintas en los otros oasis que no son del área metropolitana.